Cuéntame brevemente cuál es tu trabajo como eurodiputado y en qué beneficia a los extremeños. Bueno, yo como diputado me encargo de cuestiones de política exterior, la Comisión de Asuntos Exteriores, soy portavoz de mi grupo, de los socialistas en el Parlamento Europeo en materia de derechos humanos, y uno de los capítulos que más tiempo me ocupa es encargarme de la relación de la Unión Europea con Turquía. Soy el rapporteur para Turquía del Parlamento Europeo y además estoy involucrado en trabajo de promoción de la democracia en otros países y observación electoral. Y además, lógicamente, los temas nacionales y regionales que me tocan. En muchos casos vinculados a agricultura, yo no soy miembro de la Comisión de Agricultura, pero en muchas situaciones los asuntos más importantes para Extremadura tienen que ver con la política agraria, con la política ambiental, y yo, por supuesto, estoy al tanto, aunque hay colegas de mi grupo y de mi delegación socialista española en esas comisiones. Justo le quería preguntar yo por la PAC. ¿Cree usted que se debe renovar o se debe cambiar el enfoque que hay? Estamos en un momento, digamos, de decisión entre la conservación de las políticas como las hemos conocido o la asunción de que el mundo está cambiando desde el punto de vista de su clima y hay que tomar decisiones. Como representante de una región agraria, yo creo que estas nuevas políticas verdes hay que asumirlas decididamente, pero hay que asumirlas con la prudencia necesaria porque están afectando a intereses muy importantes de muchas partes de población de la Unión Europea y entre ellos las regiones que dependen más de la agricultura. Por lo tanto, a mí me parece necesario, no hay más que ver un telediario para saber que está pasando algo y que hay que tomar medidas, pero hay que tomar medidas de una manera equilibrada, de una manera que tenga en cuenta los intereses también del campo, los intereses de las zonas rurales, los intereses de las zonas despobladas, y esa es la labor también de, no solo mía, de muchísimos diputados aquí en el Parlamento Europeo. ¿Usted es partidario de suavizar las exigencias verdes que tiene la PAC? La agricultura es uno de los elementos esenciales para conseguir resultados en las políticas verdes. Lo que hay que hacerlo con la suficiente convicción, con la suficiente capacidad de, digamos, de convencer a la gente de que es necesario hacerla y hacerlo teniendo en cuenta los intereses. Es un equilibrio que no es fácil. Es un equilibrio en el que algunos países ya han tomado decisiones, por ejemplo, que tenían que ver con las emisiones, rebajando las expectativas o rebajando los plazos. Yo creo que esa política de encauzar un poco las cosas y ser prudentes y tener en cuenta todos los intereses es la única forma de encontrar ese equilibrio. ¿Se puede hacer una política agraria común que valga para un agricultor danés y para un agricultor extremeño? Sí, porque al final la PAC es una política sobre todo dirigida al mundo del sur y al mundo de las producciones agrícolas, es decir, a todas las zonas mediterráneas. La agricultura del norte de Europa es completamente distinta, tiene una climatología distinta y seguramente la PAC como política general siempre ha sido una política vinculada al sur. Por tanto, aunque se hable de una política agraria común, es una política muy definida, muy dirigida y muy teniendo en cuenta los intereses del sur de la Unión Europea. Usted sabe que la actualidad manda, quizás no sea su campo, pero ¿le parece correcta la posición de la Unión Europea con respecto a lo que pasa en Gaza? Es mi campo, absolutamente. Sí, pues entonces adelante. Yo creo que lo primero que hay que decir es que el ataque de Hamás, con su crueldad, con la exhibición de crueldad que hicieron, porque no se trataba solo de un ataque pretendidamente militar, el hecho de filmar todo lo que estaba pasando, se trataba de el típico programa terrorista de terrorizar a una sociedad. Y yo creo que hicimos todos bien en alarmarnos por la crudeza, por la violencia, por la exhibición que se hizo y recordar que Hamás es una entidad terrorista designada como tal por la Unión Europea. El problema ha venido con la reacción de Israel, que nosotros consideramos, y lo dijimos desde el principio, y la presidencia española del Consejo ha sido muy determinante en ahormar esa opinión europea. Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene derecho a defenderse dentro de los márgenes del derecho internacional y del derecho humanitario internacional, y lamentablemente yo creo que hay un exceso de violencia contra los civiles que un ejército que presume de ser un gran ejército preparado tendría que haberse evitado en muchas maneras. Decir sencillamente que Hamás está utilizando a los civiles como escudo humano, que Hamás está metido con sus túneles en las zonas civiles, que Hamás está utilizando hospitales, eso no puede ser una excusa para bombardear con el resultado que estamos conociendo. Si no hay más que ver el resultado. No sabemos cuántos militantes de Hamás han muerto, sabemos que han muerto cerca de 5.000 niños y por tanto algo no se está haciendo bien. Usted comentaba que Israel tiene derecho a defenderse, pero los palestinos que llevan esperando décadas por su Estado, ¿cómo se pueden defender ellos?
Desde luego no haciendo lo que ha hecho Hamás. La autoridad palestina tiene una autoridad política reconocida, son personas que defienden la causa palestina dentro de la moderación y de los marcos del derecho internacional. Yo creo que la solución para Palestina es crear la esperanza de que una autoridad palestina legitimada, como la que existe en Cisjordania, podría hacerse cargo de la situación en Gaza. Gaza ha sido tomada por una organización terrorista que está haciendo de facto como una administración, aunque su preocupación esencial no parece ser dar servicios, sino sencillamente atacar a Israel. Por tanto, yo creo que hay que darle esperanza a los palestinos en que puede tener autoridades palestinas como las que existen en la zona de Cisjordania, y también pedirle a Israel un escrupuloso respeto por las resoluciones de Naciones Unidas. Israel no puede considerar territorio suyo, no puede enviar colonos, no puede hacer oídos sordos a la violencia que esos colonos, no ya el ejército, que también lo hace, los propios colonos a los que vemos en los telediarios con armas automáticas echando de su tierra a los palestinos, porque esa es su tierra, además con argumentos que son muy peregrinos, como decir que la Biblia autoriza al pueblo judío. Mire, la Biblia no es la autoridad en el derecho internacional. En el derecho internacional la autoridad es Naciones Unidas y todo el mundo tiene que asumir que Naciones Unidas es el marco. Vamos a intentar recuperar la agenda de los dos estados, como ha hecho el ministro Álvarez, porque es la única solución viable, la convivencia en dos estados independientes y seguros en esa zona del mundo. No hay otra solución. Y desde la Unión Europea se impusieron sanciones a Rusia cuando invadió Ucrania. ¿Por qué no se hace nada con Israel? Bueno, con Israel estamos votando consistentemente en su contra en Naciones Unidas y el último voto ha sido... Pero Israel es un socio, un aliado en materia de seguridad, es un socio del mundo occidental, aunque con una cierta preocupante tendencia autoritaria últimamente, es la única verdadera democracia real de esa zona y por tanto su tratamiento no puede ser igual que el de Putin, que tiene todo el país tomado bajo un simple mandato de una persona. La diferencia con Israel es que si los israelíes lo quieren, y lo han querido muchas veces, los gobiernos en Israel cambian. Y eso no ha pasado, por ejemplo, en Gaza y no está pasando en Rusia. ¿Y la Unión Europea va a tomar alguna medida para presionar a Israel para que esa violencia pare? Lo estamos haciendo con declaraciones constantes del alto representante Borrell, pidiendo una pausa humanitaria. Este Parlamento, en su primera resolución, inmediatamente después de los hechos, ya pidió una pausa humanitaria. Hay que convencer también a los americanos que tienen que poner presión en los israelíes para una pausa humanitaria. Quizás sería mejor un alto el fuego, pero bueno, vamos a intentar lo que sería más accesible y por tanto una pausa humanitaria sería necesaria. Esas imágenes continuas de bombardeos que los israelíes pretenden quirúrgicos y precisos, pero que acaban matando centenares de civiles, no pueden ser de ninguna manera apoyadas por la Unión Europea, y no lo son, y hemos sido suficientemente críticos para decirle a Israel lo que pensamos de esa forma de actuar militarmente. Cambiando de tema, ¿qué le parece a usted la promoción o el impulso que está dando el Gobierno de España que se usa el catalán aquí en Bruselas, en las instituciones? Me parece lógico cuando un país es un país federal como el nuestro que se presione de esa manera para que las instituciones europeas acojan toda la riqueza de Europa. El símbolo de Europa es unidad en la diversidad, y diversidad significa que muchos países tienen riquezas, como por ejemplo en nuestro caso las lingüísticas, que tienen que ser reconocidas. Yo comprendo los problemas prácticos que eso puede crear, también los problemas financieros, pero seguramente para esos problemas prácticos y financieros hay solución que el Gobierno de España, estoy seguro, va a poner sobre la mesa. ¿Debería ser el catalán o todas las lenguas cooficiales o incluso otras lenguas? Bueno, vamos a ver la posición y cómo reaccionan las instituciones a esta primera propuesta. Desde luego, todas las lenguas oficiales en España tienen el mismo estatus. No hay un estatus particular para uno o para otro. Otra cosa es que la demanda puede ser mayor en un sitio o en otro. Pero yo creo que la solución para acoger la diversidad es acoger la diversidad, no hacer, digamos, privilegios entre los diversos. Pero mucha gente se pregunta que por qué no se ha propuesto antes, entonces. Pues como tantas otras cosas, yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy franco al decirle a la gente en relación con la investidura que tiene que hacer cosas que no las tenía previstas en este momento. Pero eso es la lógica de la política. Todo el mundo sabe cómo se elige un primer ministro de España, es una votación parlamentaria y por tanto hay que tener el acuerdo y acoger en una mayoría que soporte al Gobierno en la investidura todos los votos posibles. El PP lo ha intentado. No hay que olvidarlo, el PP ha intentado lo mismo, no lo ha conseguido, obviamente le corresponde al PSOE intentarlo. Usted ha traído hoy a un grupo de mujeres musulmanas, algunas son profesoras o maestras de religión islámica, otras aspiran a serlo.
¿Usted cree que la religión se debe enseñar sea cual sea en las escuelas o cree que debería, si vamos hacia un país laico, la religión se enseña en casa? Esto es una larguísima discusión en España y hay muchas posiciones, pero hay que tener en cuenta que las religiones minoritarias, no es el caso de la católica, sí tienen que tener un cierto soporte público de visibilidad. El hecho de que una religión se estudie en el currículo oficial o no es una decisión política y en España hemos tenido diferentes posiciones, nunca llegando a un claro acuerdo sobre esto. Lo que sí tiene que quedar claro es que la religión, sea cual sea su formato en la educación, y había fórmulas para integrar la religión en la educación sin que fuera enseñanza religiosa, enseñanza y cultura religiosa, que tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestro arte, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, que no tenga por qué ser una enseñanza teológica o religiosa. Otros países, muchos países musulmanes, consideran la enseñanza musulmana, islámica, la única posible, y no solamente la introducen en la enseñanza pública, sino que hay una enseñanza propia religiosa a la que hay mucha gente. La solución en las democracias es mantener la religión en la esfera privada como creencia de los ciudadanos y aportar a los niños la visión de una sociedad plural en la que no hay solo iglesias, catecismos, bautismos y comuniones, sino que hay otras personas que profesan otras religiones. Y me parece muy bien que estas profesoras estén trabajando como lo hacen en la enseñanza pública en Extremadura y estén viniendo aquí a un sitio que es un ejemplo, un templo de diversidad, con 27 países, 24 lenguas y no sabemos cuántas religiones. ¿Y usted preferiría que sea así o quizá que los niños cristianos aprendan sobre Islam, los niños musulmanes sobre cristianismo, porque son cosas diferentes? Una cosa enseña religión como... Eso es. Yo creo que todos los niños deben aprender cómo es la sociedad en la que tienen que integrarse y por tanto esos niños deben tener una idea de las religiones que existen en la sociedad, de las creencias, igual respeto para las personas que no tienen una religión. Yo creo que es bueno que los niños se eduquen en la diversidad de su sociedad. Seguramente en casa no, yo lo he dicho alguna vez en la Asamblea de Extremadura, nadie puede evitar que un padre transmita a sus hijos valores machistas o racistas, pero la escuela tiene que advertir a esos niños que sea cual sea la educación que reciben en casa, esta es una sociedad tolerante con otras razas y con otras religiones. Por lo tanto, la idea de que la escuela es algo solo de los padres, eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la escuela tiene que transmitir los valores de la sociedad, los valores que forman parte del patrimonio común y por tanto ahí entra desde luego los valores de la diversidad religiosa, independientemente de la religión que profese cada uno. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti.